Tlanextili nokniuan namechtlajpaloa ika mawisotl paintonali kapaticonteixpantisqueh se pahtilistli ika tomauan, ika totonan, iuan kanochi totlanemiliscayo uan naual nemiliscayo. Hola hermanitos, muy buenos días. Los saludo con honor y respeto, esperando que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer una pequeña práctica de sanación con las manos, con la mente, con el espíritu y con el cuerpo. Y con nuestra misma energía sagrada. Para ello vamos a utilizar este dedo que es el fuego y el aire, que son los que empoderarán nuestra energía al momento de hacer este movimiento, aquí en la parte de la cintura hasta llegar a donde está nuestra columna. Nuestros pies tienen que estar un poco flexionados, ¿sí? Cada vez que movamos tenemos que hacer este movimiento de subir y bajar, subir y bajar. Después de 7, haremos que esa energía se eleve hacia arriba, hacia la parte de la columna y llegar hasta la parte de nuestra glándula, ¿verdad? Glándula que tenemos aquí en esta parte, la glándula pituitaria, ¿verdad? La glándula pineal también, así llamado. Nosotros lo consideramos como la parte de Teoixpetlanilistli, como el lugar donde se genera toda esta energía. ¿Por qué queremos darles esta explicación? Porque realmente al llegar a esta parte, al unir en este lugar, tenemos que utilizar nuestras manos de esta manera, aquí en la parte de este espacio, y frotarlo 13 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Después de esas 13 frotaciones, tenemos que traer esa energía. Y aquí en esta parte nuestro debe de estar sentado al frente de nosotros un hermanito con sus manos unidos de esta manera, y estos 2 dedos libres, porque estos 2 dedos van a presionar esta parte de los colmillos de nuestros dientes, esta parte, en posición fetal, ¿sí? Entonces, está la persona que vamos a sanar en posición fetal, lo empezamos a escanear su energía, ¿no? Primero a los lados, el contorno. Tenemos que sanar primero y pedir permiso su chimaltonali, su energía áurica. Empezamos a mover, ¿no? Después le escaneamos de la cabeza hacia arriba con las manos, con nuestras manos. Vamos a retomar nuestras manos como esas garras que le quitamos esa energía negativa, ¿no? ¿Por cuántas veces? Por 4 veces. Después de hacer este ejercicio, el hermanito o la hermanita que vamos a sanar con esta posición, aquí al frente de la hermanita del hermanito tiene que tener su poposhkomil, su sahumador, su copalera. Tiene que estar ahí el incienso de perico, de copal y de tabaco, ¿no? Entonces la hermanita está en esa posición. Nosotros aquí en la parte de los omóplatos, después de hacerle este ejercicio, le damos un pequeño golpe, suave, pero le agarramos la cabecita ahí, ¿no? Al momento de hacerle esto, la intención, como tiene abierta la boca, que la energía negativa salga a través de ese pequeño golpe, esa pequeña palmada en la espalda, ¿no? Y llega el abuelo fuego y lo transmuta a través de este humito de copal. Entonces lo practicamos, ¿de acuerdo? Entonces nuestros 2 deditos, de preferencia hacerlo sin la ropa, ¿no? Lo elevamos un poquito porque vamos a generar la energía, ¿no? En este caso, hacemos esto, un poquito inclinados. 1, 2, 3. Sentimos como esa energía vibrante. 5, 6, 7. Y
lo llevamos esa energía a través de nuestra columna y lo ubicamos en esta parte. Frotamos los deditos. 9, 10. ¿Listo? Ahora traemos esa misma energía y le impregnamos para sanar a la persona. Aquí lo tenemos. Primero, Shimaltonali. Después, la limpieza. La agarramos de la cabecita. Esa es la intención. Esperemos grabar un video en donde podamos trabajar ya, estarlo trabajando con una persona, ¿sí? Esa sería la sanación, hermanitos, una de tantas sanaciones que podemos utilizar con nuestras manos. Terminando esta sanación, no se les olvide, ¿verdad? Y el último, lo enviamos hacia la tierra, toda esta energía que no nos corresponde. ¿De acuerdo? Es importante que estos dedos activen nuestra energía. ¿Qué energía activamos aquí? ¿No? La energía que movemos es la energía que se genera entre el corazón, el estómago, los pulmones, que es el hijillo, la energía interna. Y lo subimos por nuestra columna vertebral y lo traemos acá para que el poder de la intención del Teyolía, del Yolot y del Tonal pueda sanar energéticamente a la persona que tenemos aquí enfrente, ¿sí? Y este golpe que le damos, ¿sí? La intención es que las energías negativas que trae puedan ser expulsados y caigan directamente al abuelito fuego, ¿sí? Ese es muy importante que nosotros lo tengamos presente al momento de sanar, ¿sí? Muy próximamente este tipo de sanación estaríamos compartiendo y practicándolo, porque es haciendo, diciendo y haciendo, como decimos, ¿no? En el Calpulli, Tlaxochimaco, este 28 de febrero y 1 de marzo. Ahí estaremos practicando esta sanación. Al mismo tiempo estaremos compartiendo cómo hacer un tonal, un curso de Kaupoali, pues platicando sobre nuestra energía, nuestro tonal y nuestro nahual, cómo con ellos podemos empoderarnos y crear esa medicina que cada uno necesita. Tlazocamati noicniwan, feliz día, Yegiolin y Teotlapaleuil Xolotl. Feliz día 3 movimiento con su energía protectora de aquel que cambia su energía, que se transforma, Xolotl. Y con el señor, la señora del día de hoy, Chalchutlicue. Chalchutlicue. Te muitas que no, Tlazocamati.